Entonces lo que concluimos, luego, nos va a quedar pues la integral de, luego de haber hecho todas esas cuentas que mostré, concluimos que esto es x a la t. Y si integramos a eso, de 0 a 1, nos va a dar que la derivada de esa función es igual a 1 sobre t más 1. Eso es lo que hace integral. Entonces, ¿de aquí qué dicen? Dicen, concluyamos que la función entonces es el logaritmo natural de 1 más t. ¿Cómo concluyo eso? Pues, si la derivada de la función es esta, esto quiere decir que, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de 1 más t? La derivada natural del logaritmo de 1 más t es 1 sobre 1 más t. ¿Bien? Entonces, por eso concluyen eso. Ahora, aquí debería aparecer una constante. Que si la derivada de la función es eso, quiere decir que ella es logaritmo natural de t más 1 más una constante. Entonces, como no aparece ninguna constante ahí, ¿cómo sabemos cuál es esa constante? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para darnos cuenta quién es la constante? Entonces, noten, ¿qué pasa si evaluamos la función? Esta es la función y aquí debería aparecer una constante. ¿Qué pasa si la función la evaluamos en 0? La función evaluada en 0 es igual al logaritmo natural de 1 más la constante. ¿Bien? ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? Entonces, por un lado nos va a Cero, quedar... ¿no? Entonces, por un lado nos va a quedar que la función es igual al logaritmo natural de 1 más una constante. Y por el otro lado, si usamos la definición de la función desde el punto de vista de la integral, que está aquí, ¿cuánto es la función evaluada en 0? Pues es colocar 0 aquí. ¿Y cuánto es x a la 0? X a la Pues 0 cero. 1. es 1. Entonces me quedaría aquí 1 menos 1, 0. Entonces en t igual a 0 me quedaría la integral de 0 a 1 de la función 0. Todo esto sería 0. Entonces por un lado la función vale logaritmo natural de 1 más la constante. Y por el otro lado vale 0. Eso implica que la constante es, entonces ahí ustedes ya, 0. eso. Entonces, no, yo estoy diciendo mucho hoy, creo que. Mejor no voy a decir tanto porque si no estaría resolviendo el taller aquí y este taller esto tienen, si fuera solo el grupo, este grupo que lo tiene, todo bien, pero no tienen todos los grupos, después me reclaman por ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta o no? Entonces, luego de haber hecho eso, aquí sí dice concluya el resultado. ¿Cuánto va a dar este valor? Entonces, olviden de este límite que aparece aquí. Olviden, aquí tienes el límite y evalúen las funciones en 2. Y ahí van a tener el resultado. Entonces, les dejo que piensen un poco más sobre eso, pero ya casi está hecho el ejercicio. Entonces, vamos al ítem 3. Dice, vamos a agregar una hipótesis adicional. Las integrales impropias que aparecen a continuación las vamos a suponer convergentes. Entonces, todas estas integrales convergen. Alguna cosa. Entonces dice, derivando con respecto a t en ambos miembros de la igualdad anterior, muestre esto. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Derivar f' de t va a ser, entonces el operador derivada entra aquí. Tenemos que derivar lo que está aquí con respecto a la variable t. Entonces, el paso es el mismo. Entonces, miren, aquí está la función, f' de t va a ser esta integral de 0 a infinito, derivando esto con respecto a t. Entonces, yo estratégicamente ya aparté, coloqué seno de x sobre x aquí a un lado, porque yo sé que esto es una constante. Estoy derivando con respecto a t, entonces derivo solamente esta función. Cuando derive, me da lo que está ahí. Bueno, esta derivada sí no tiene nada de malo mostrarla, ¿cierto? La derivada de esta función de exponencial es ella misma por la derivada interna. La derivada interna es menos x. Bien, estoy derivando con respecto a t. Y ese menos x que aparece ahí, aquí, se cancela con este x que está por acá.
y me queda, y el menos sale la integral y me queda pues que f' de t es igual a la integral de 0 a infinito de exponencial de menos xt por seno de x. Bien. Ahora, todavía no hemos terminado de hacer esta integral, porque nos están pidiendo que probemos que eso es igual a menos 1 sobre 1 más t cuadrado. Nos falta mucho todavía. Entonces hay que probar que esa integral va a dar 1 sobre 1 más t cuadrado. Y eso sí que es un problema. ¿Cómo resuelven esa integral? La única forma es usar el método de sustitución. Entonces yo aquí les digo qué sustitución hacer. Pero van a tener que usar el método de sustitución, perdón, el método de integración por partes. Lo van a tener que usar 2 veces. Dos veces. Para poder resolver esta integral y concluir que eso da 1 sobre 1 más t cuadrado. Entonces, miren, la primera vez que la tienen que usar, lo hacen de esta forma. Definen u igual a seno de x. Bien. U va a ser esta parte, seno de x. Y db va a ser el resto. Va a ser exponencial de menos xt por dt. Bien. Eso implica pues que du es igual a coseno de x por dx. Y b va a ser, si integro aquí a los dos lados, la integral de esta función es exponencial de menos x t, la estoy integrando con respecto a la variable x. Entonces va a ser sobre la derivada interna que es menos t. Ese es ya tienen todos los ingredientes para aplicar fórmula de integración por partes. Cuando hagan fórmula de integración por partes, tienen que hacer u por b. Bien, entonces seno de x por esto. Y eso tienen que evaluarlo entre 0 e infinito. Entonces ahí van a tener que tener en cuenta que exponencial de menos infinito, estoy hablando todo esto entre comillas, hay un paso al límite ahí. Pero exponencial de menos infinito es 0, entonces tienen que tener eso en cuenta. Y por ahí me va a quedar menos la integral de b por du. Entonces ahí ya tienen el b y el du. Entonces cuando hagan ese primer paso, les va a aparecer luego una integral de esta forma, por ahí va a quedar. Entonces ahorita van a tener que aplicar de nuevo el método de integración por partes, sí, definiendo u igual a coseno de x y b igual a esto. Cuando apliquen de nuevo integración por partes, les va a aparecer en el proceso, va a aparecer por ahí de nuevo la misma integral que estamos calculando. Va a aparecer esto de nuevo. Bien, entonces esa integral la pasan al otro lado de la igualdad, hacen las sumas que sean pertinentes y despejan. Después de hacer ese proceso es que van a concluir lo que dice aquí, que f' de t, que al final nos quedó como resolver esa integral, es igual a menos 1 sobre 1 más t cuadrado. Bien, entonces ahí que se está evaluando. Se está hablando del método de integración por partes. Bien, este taller contiene toda la teoría que hemos estudiado. De una u otra forma se está usando todo eso. ¿Y qué de lo nuevo tiene? Bueno, tener en cuenta que exponencial de menos infinito es 0. Bien, porque por ahí nos queda evaluar esas funciones de menos infinito. Derivar 0. Entonces, de esa forma se prueba este resultado. Ahora nos dice, observe la igualdad que define la función, que el límite, aquí es cuando t tiende a infinito, ¿bien? Aquí aparece una x, pero es cuando t tiende a infinito. El límite cuando t tiende a infinito de la función es igual a 0. Entonces veamos quién es la que define a la función f de t. La función f de t está aquí. Entonces voy a tomar el límite cuando t tiende a infinito a los dos lados. Me va a quedar lo siguiente. Va a quedar que ese límite aquí entra en la integral. Bien. Y esta parte pues no depende de t, esto queda ahí con una constante. Y va a quedar exponencial de menos x por t, cuando t tiende a infinito. Entonces ustedes podrán concluir cuánto da el límite y así
mostrar este resultado, que es el límite de 0. ¿Listo? Pues Ahora, ese límite le da 0, ¿no? Y multiplicando por cualquier número 0 multiplicado por cualquier número, pues sería 0. bien observado, bien observado. Bueno, ahora, si nosotros sabemos que la derivada de esta función f' de t es igual a menos 1 sobre 1 más t cuadrado, entonces, ¿cómo calculo la función f de t? De esta igualdad, integro a los dos lados, ¿cierto? Integro a los dos lados. Entonces, me va a quedar que f de t es igual a la integral de esto más una constante. Mire, aquí hice los pasos. Y aquí pues nos va a quedar calcular la integral de esta función. Bien. Ahora, esa integral ustedes la saben hacer. Tienen que usar una sustitución trigonométrica o si quieren revisen las notas de sustitución trigonométrica ahí, de hecho creo que ahí sí. Las últimas pistas que doy es para concluir aquí, es que recuerden lo siguiente, que el límite cuando t tiende a infinito de la función arcotangente de t es pi medios, y observen que ya probamos que el límite cuando t tiende a infinito de la función f de t es igual a 0. Por lo tanto, van a tener que ver que esta constante que aparece aquí es pi medios. Y para finalizar el ejercicio, recuerden que arcotangente evaluada en 0 es igual a 0. Bien. ¿Qué quiere decir eso de concluir el ejercicio? Puedes probar que esta integral de 0 a infinito de la función seno de x sobre x por dx es pi medios. Ustedes tienen que ver cómo usan toda esta información aquí para concluir ese resultado. Bien, no digo más porque pues les quito a ustedes la dicha de descubrirlo. ¿Preguntas? Sí, profe. Usted más rato nos sube el video ahorita y el video anterior de la explicación. Sí, voy a subir los videos. Ok, gracias. Bueno. Entonces aquí pasamos al ítem 4. Dice la integral de probabilidad. Entonces dice que en la página 438 del libro guía, los autores expresan que calcular esa integral de 0 a infinito de exponencial de menos x de x es sorprendentemente difícil, ¿no? Veamos una de las muchas maneras conocidas para calcular el valor de esta integral, mostrando con ello qué tan difícil es eso. Pero no es tan difícil como, o sea, abordándolo de la forma que estamos estudiando aquí, haciendo ese proceso de derivar bajo el símbolo integral y todo eso, no me parece a mí que sea tan difícil. Difícil es el que dijo que definieran esa función. Darse cuenta que si define esa función así, eso va a ayudar a resolverlo. Esto sí es lo difícil. Aquí ya nos están diciendo casi todo. Porque nos están diciendo, define esta función. Y uno, bueno, sí, ya está ahí definida. Ahora dice, utilizando el teorema fundamental del cálculo y derivando con respecto a x, muestre que la derivada de esa función que está ahí es 0. Bien, ahí derivo esta función con respecto a la variable x, eso sí. Y tengo que mostrar que eso va a dar 0. Y eso va a implicar entonces que la función f mayúscula que está ahí es igual a una constante. Bien, que si la derivada de una función es 0, el cálculo diferencial vimos entonces que eso implica que es constante la función. ¿Está bien eso hasta ahí? Ahora el problema es, bueno, o no el problema, sino las cuentas que debemos hacer es derivar todo esto con respecto a x. Entonces veamos. Entonces, aquí está la función. Tenemos que probar que f' de x es igual a 0. Entonces la derivada, ¿qué va a ser? Así en grandes rasgos.
va a ser derivar esta primera parte con respecto a x. ¿Qué regla tengo que usar ahí para derivar? Mire que todo lo que está dentro de la integral está elevado al cuadrado. Entonces, primero este 2 que está aquí pasa a multiplicar. Entonces sería 2 por lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Y luego por la derivada interna, es decir, la derivada de esta raíz con respecto a x. Entonces quedaría así, 2 por lo que está dentro del paréntesis por la derivada interna. Y ahí es donde deben usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Bien? Más que. Entonces piensen así, estoy derivando con respecto a x, entonces aquí viene el operador derivada con respecto a x que entra aquí en la integral. Y me quedaría así. Entonces la derivada de esa función es esto. Ahora tengo que derivar esta expresión que está aquí con respecto a la variable x solamente, ¿no? Entonces ustedes deben hacer esas cuentas. Y ver cuánto es la derivada de esa función y ver que eso es 0. Entonces cuando ustedes hagan esas cuentas, cuando calculen esta derivada interna aquí, asocien algunas cosas, esa derivada interna la meten aquí, va a depender solo de x. Eso lo pueden combinar con esta exponencial que está aquí. Y al hacer ustedes las cuentas, también cuando deriven aquí esta función con respecto a x, miran que da. Al hacer todas esas cuentas, por ahí les va a surgir la necesidad de probar que esta integral que está aquí es igual a esta otra. Tal vez ahí puede ser que se encuentren con dificultades. Noten que esta primera integral del lado izquierdo es la integral de 0 a x de exponencial de menos x cuadrado menos t cuadrado con respecto a t. Y la otra integral va de 0 a 1 y aquí aparece un x, miren, y aquí aparece exponencial de menos x cuadrado entre paréntesis 1 más t cuadrado de t. Entonces en principio no tienen por qué ser iguales, de hecho ni siquiera los límites de integración son iguales. Y ahí es donde está el detalle, probar que eso es igual. Para probar que eso es igual, les voy a dar la siguiente pista ahí. En esta integral que está aquí en el lado derecho, definan un cambio de variable. Bien. ¿Qué cambio de variable nos conviene? Note que estoy integrando con respecto a t. El cambio de variable que conviene ahí es definir u igual a t por x. Ahora, se preguntarán por qué escogí ese cambio de variable. Entonces noten lo siguiente. Si yo defino u igual a t por x, los límites de integración van a cambiar, ¿cierto? Lo primero. Entonces noten que esta es la variación. Estoy integrando con respecto a t. Entonces t está variando desde 0 hasta 1. Si yo definí, y aquí el x, noten que aquí x es como si fuera una constante, ¿no? Estoy integrando con respecto a t. Entonces, al hacer ese cambio de variable, los nuevos límites de integración, ¿cuáles van a ser? Cuando t vale 0, si sustituyo aquí t por 0, me daría 0 por x 0. Entonces comenzaría en 0. Y cuando t vale 1, coloco aquí t siendo 1, y me daría 1 por x. Entonces el extremo superior se sustituye por x. Entonces eso ya es bueno porque yo quiero probar que esas dos integrales son iguales. Y estamos empezando ya bien, porque al hacer ese cambio de variable, los límites de integración empiezan a coincidir. Eso ya es positivo. Ahora, si derivo esta función u con respecto a t, para calcular este diferencial de t, que me da que u es igual a x por dt. Entonces este x que está aquí, este dt, ahora van a ser solamente un du. Entonces este x, que en principio aquí en la integral del lado izquierdo no aparece ningún x, al hacer ese cambio de variable, ese x ya va a quedar ahí en el diferencial de u. Y eso ya también es positivo. Entonces, con el cambio de variable indicado, concluya que la integral, pues, antes que esa integral, estoy colocando aquí, reescrita ahorita en términos del diferencial de u y de la variable u, es igual a esto. Bien. Y le va a ser útil mostrar o notar que en el proceso de mostrar esta igualdad que estoy mencionando aquí, va a ser útil para ustedes observar que t al cuadrado es igual a u al cuadrado sobre x cuadrado. Bien, eso lo deduzco aquí. Si u es igual a t por x,
Si espejo T me haría que T es igual a U sobre X. Si elevo al cuadrado, obtengo entonces esta igualdad que va a ser interesante, va a ser útil al proceso de probar esta igualdad. Entonces, cuando ustedes prueben eso, noten, nuestro objetivo es probar que estas dos integrales son iguales. Pero yo que lo que hice un cambio de variable para probar que esto es igual a esta otra integral. Analicen por qué eso ya nos permitiría concluir la igualdad inicial que estoy diciendo que muestre. Porque eso nos permite concluir ya que estas cosas son iguales. Y así vamos a poder concluir que la derivada de la función f mayúscula en x es igual a 0, por lo tanto la función es constante, es igual a c, digamos una constante c. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? Está un poquito duro, ¿El taller está un poquito duro? enredado. Sí, no es un taller como mecánico así, ¿no? Pero como les digo, es el último taller, ahí ya ustedes ponen en práctica Pues si ustedes le dedican el tiempo, desde ya no van a tener problema en hacerlo para el 18. Además que lo pueden hacer en grupos, tienen todas las herramientas, tienen internet, si quieren hacer asesoría el próximo martes también, no veo por qué no puedan hacer. Sí, profe, la asesoría del otro martes pega. Eso. Sí, no es bueno que los profesores estaría se súper bien. Vería con usted, profesor, porque yo creo que los otros profesores no están explicando. ¿Cómo? Que ganamos la lotería con usted porque no creo que los otros profesores estén explicando. No, baila, esos los otros cursos de cálculo están quejándose más feo. Ningún profesor está explicando nada. Sí. No, esto sí hay que explicarlo un poco porque yo entiendo sí que el taller no es inmediato, no es tan simple así. Realmente sin la ayuda de profesores, este taller habíamos sacado todo cero, porque está complicado. Realmente sí está complicado. Sí. No es Sí, bueno no que es los para... profesores, no es bueno que los profesores se reúnan a hacer talleres, ¿cierto? Porque miren con lo que salen, ¿cierto? Pero es que, no, o sea, yo pienso que los profesores dirán, no, pues tienen internet, tienen todas las herramientas para buscar soluciones, ¿no? Pero es que a veces no es tan fácil. O sea, yo creo que no todo eso se encuentra en internet, o sea, no es lo mismo. ¿Sí? Uno intentar resolver algo por Pero internet que tener una asesoría de un profesor. Sí. Entonces ahí tienen esa el asesoría. Y bueno, último punto lo propuso el profesor, ¿no? ¿quién? ¿Yo? ¿Cierto? Sí, No, la verdad es que yo casi no participé en el diseño de este taller. es que puso el más cuchilla, profe. No, yo casi no participé. A mí me pidieron unos ejercicios y yo los mandé y yo sugerí algunos, pero ninguno de los que sugerí apareció aquí. Lo diseñaron otros profesores porque yo solamente tengo este curso de cálculo integral. Entonces, yo tuve que trabajar más en el diseño de otro taller, de otro curso. En ese sí tengo tres cursos de lo mismo. Entonces, trabajé más en otra parte. Los que tenían más cursos de cálculo integral, pues esos colaboraron más en el diseño del taller. Entonces, No, prácticamente yo profe. recibí el taller y hoy en la mañana, pues, lo estaba resolviendo. Profesor, en una parte dijo que elevaba al cuadrado, entonces lo hizo solamente como para adecuar la ecuación. ¿En cuál parte? Si quiere se puede dirigir a la nota, profe, para revisar. Entonces, en lo último que estaba explicando, Ah, ya. por ahí, esa T. Entonces, eso dijo que la iba a elevar al cuadrado, pero entonces solamente como que No, dijo la elevo al cuadrado y ya.
No, lo Sí, que yo como digo para es que, adecuar. sí, yo les estoy dando la observación de que ustedes, ahí se pidió hacer un cambio de variable. Yo definí cuál es el cambio de variable apropiado y entonces ustedes deben de reescribir esta función que está aquí, esta integral, ahora en términos de la variable u. Entonces ya no, en términos de u. Entonces, miren que aquí me quedó de esta forma. Entonces por aquí, cuando ustedes están haciendo ese proceso, escribir todo en términos de u, bueno, este t cuadrado que aparece aquí, usando la identidad que les estoy mostrando, les conviene escribirlo como, no, este t cuadrado que aparece aquí. Ustedes lo pueden reescribir como u cuadrado sobre x cuadrado. Bien, y ahí, eso es lo que yo decía. Ahora, cuando yo dije que elevar al cuadrado, estaba explicando era de dónde salía esta igualdad. La igualdad viene de aquí. Si sabemos que u es igual a t por x, entonces quiere decir que t es igual a u sobre x. Si elevo al cuadrado a los dos lados, me queda que t al cuadrado es igual a u sobre x al cuadrado. Ah, Bien, sí, para dejar la t al cuadrado. sí. Y eso es lo que se usa Listo. ahí donde lo mencioné. Profe, pero ahí veo que está x al cuadrado. ¿Puede subir, por favor? Eso, ahí. No, en la expresión que quedó abajo ya cuando se está reemplazando los u. Eso ahí. Dice que está x al cuadrado más u al cuadrado. Sí, Y entonces esa u viene de la fórmula que vemos abajo de t al cuadrado igual a u al cuadrado eso, sobre exacto. x cuadrado. Sí, sí, O sea que usted volvió a reemplazar la t, o sea, pasó el sí, x al otro lado. Sí, ajá. Dejando solo la u. Ok. sí. Es que esto aquí es u cuadrado sobre x cuadrado. Esto. Es u cuadrado sobre x cuadrado. Y cuando distribuyo x, es que me transforma en esto. Entonces, ahorita dicen que nos dio que la función f mayúscula de x es igual a una constante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dicen en el ejercicio. Tomando x igual 0 en 1, estos signos aquí quiere decir en la ecuación 1, muestre que esa constante es pi cuartos. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso tomando x igual 0 en la ecuación 1? Pues quiere decir que evalúan esta función en donde está x, colocan 0. La evalúan en 0. Entonces, ¿eso qué me daría? Pues si la evalúo en 0, si lo evalúo en 0, no, aquí está. Donde está x, coloco 0, aquí coloqué 0, entonces sería la integral de 0 a 0 de esta función, la integral de 0 a 1 de exponencial de menos x cuadrado, Entonces, ustedes van a verificar cuánto da todo eso. Entonces, ¿cuánto da esta primera integral? Si aquí esto vale 0, ¿cuánto da todo lo que está en el numerador? Entonces le va a quedar aquí una integral. Esta integral la tienen que resolver, que esa ya está hecha en un ejercicio anterior. Y tenga en cuenta que arcotangente de 1 es pi medios. Es lo único que yo digo. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque la función es igual a una constante para cualquier x. En particular, la función evaluada en 0 nos va a dar un valor. Entonces, quiere decir que ese es el valor de la constante, porque ya vale lo mismo para cualquier valor de x. Y así vamos a concluir, pues, que aquí nos dicen, verifique que la constante es igual a pi medios. Eso lo está diciendo el ejercicio. Vamos a concluir que la función f de x, perdón, pi medio no, pi cuartos, es igual a pi cuartos. Bien. ¿Y ese pi cuartos de dónde sale? De evaluar esto aquí en 0 y ver cuánto nos dan estas integrales. Evalúen en 0 y miran a ver. Y luego dice, teniendo en cuenta lo anterior y tomando el límite cuando x tiende a infinito, concluya el resultado ya.
que esa integral que el libro menciona es sorprendentemente difícil, es igual a raíz de pi sobre 2. Entonces, como ese último paso ahí, lo que yo... Ya sabemos que la función f de x es igual a todo esto. Entonces vamos a tomar el límite cuando x tiende a infinito, como ahí nos han dicho. Y se toma el límite cuando x tiende a infinito. Yo hago un paso más, ¿vale? Les muestro cómo es el límite. Entonces sería este límite. El límite entra aquí dentro del cuadrado. Quedaría el límite de esta integral cuando x tiende a infinito elevado al cuadrado. El límite puede entrar aquí en el cuadrado porque la función x al cuadrado es continua. Entonces el límite puede entrar ahí. Y en la otra parte, ese límite cuando x tiende a infinito entra hasta acá, hasta la integral. Entonces habría que ver cuánto da el límite. Cuando x tiende a infinito, este límite aquí, y cuánto da este. A eso es lo que refiere cuando dicen tome el límite cuando x tiende a infinito. Que yo tomé el límite en esta primera parte, aquí aparecería el límite cuando x tiende a infinito, y el límite distribuye, entonces aquí aparecería otro límite cuando x tiende a infinito. O sea, aquí entró la integral, que es lo que escribía en las notas. Y el de aquí, ese límite, el primero, estaría aquí afuera. Por lo que les mencioné, puede colocarse acá adentro. Y ahí ustedes analizan y me dicen, y tienen que concluir pues que esta integral, la raíz de pi sobre 2. Piensen un poco sobre eso. Y aquí quedan los problemas de Wallis, la fórmula de Wallis. Esto ya no nos quedan 8 minutos, no alcanzamos a hablar mucho sobre esto. Pero entonces quedaría solo la fórmula de Wallis. Son dos ítems nomás, el I y el 2. Y este problema de Basilea aquí. Bien. Profe, ¿y los ejercicios ya están propuestos? ¿Son todos los que están ahí o van a Sí. seleccionar algunos? No, todos. Son todos. No depende de mí, esto lo mando desde coordinación del curso. Este taller lo diseñaron entre los profesores y el coordinador ya dijo que este era el taller final, que eran todos los ejercicios. Entonces yo no puedo escoger que hagan unos u otros, no, porque estamos haciéndolo todo en equipo y bueno, esa fue la orden. Profe, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Con qué? Con lo que están mirando ahí, profe, que no los ha explicado. Pues por eso le digo que tienen que investigar en internet. Y el Ah, martes tenemos otra asesoría, va a ser necesaria otra asesoría y ahí. Pero si ustedes llegan si no han intentado hacerlo y llegan a la asesoría, pues no van a poder aprovechar también, ¿no? Pero miren, si quieren aquí estas integrales. Aquí dice que IN es definido como esta integral. Calcule I de 0 y J de 0. Entonces estamos muy fáciles porque si N vale 0, aquí me quedaría coseno de X elevado a la 0. ¿Cuánto es coseno de X elevado a la 0? Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto es? 0. Es 0. Pero Perdón, 1, 1. eso, uno. Todos los números elevados a la 0 son 1, excepto 0. 0 a la 0 es una indeterminación. Entonces aquí me quedaría coseno elevado a la 0, que es 1. Entonces me queda la integral de 0 a pi medios de 1 por dx. Y aquí lo mismo. Entonces I de 0 y J de 0. Aquí me quedaría la integral de 0 a pi medios de x cuadrado. Entonces esos son fáciles. Aquí dice que uso el método de integración por partes para... Nos dicen quién va a ser u y quién va a ser db. Para calcular esta primera integral y llegar a una fórmula aquí recursiva. Entonces hagan, aquí es el problema, el taller también va diciendo cosas, ¿no? Entonces ya le dice qué método usar, integración por partes, para resolver esta integral. Y van a encontrar una forma recursiva ahí. Y nos dicen también otro método de integración por partes. Y bueno, ahí van, usen los resultados 2 y 3 para verificar tal cosa. Sigan la misma lógica de los otros problemas que les mostré. Como un resultado implica el otro y también investiguen. Y el martes, si tienen dudas, pues revisamos. Bien. Porque no tenemos más tiempo hoy de hacerlo y tampoco escribí más notas.
Yo calculé el tiempo y no, dije que con esta nota iba a ser suficiente y efectivamente, están 4 minutos. Ahora, de lo que vimos hasta ahorita, ¿qué les ha parecido? ¿Muy difícil el taller o no? Pues en lo personal, profe, sí está muy teso hacerlo. O sea, hay que cacharrearlo bastante, por Esa es la decirlo palabra. así. Hay que cacharrearlo muy bien. Hay que pensarlo un poquito, no es tan inmediato. Pero seguro que ustedes, si le dedican un tiempito, no van a tener problema. Y más cuando pueden hacerlo en grupo. Que mientras varios lo piensen, no creo que sea un desafío pues demasiado grande. Bueno, entonces no siento más. Muchas gracias por asistir y nos vemos el martes. Van investigando un poco sobre esas últimas 2 cuestiones. Pero yo creo que ya les ayudé bastante con los primeros, ¿no? Sin embargo, el martes de todos modos sí va a estar disponible para más dudas. La idea es que lo puedan hacer todo. Listo, Entonces, profe, gracias. Listo, ahorita profe. que edite los videos, se los envío rápido para que comiencen a trabajar. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, profe, muchas Listo, gracias. profe, gracias. No, profe, hasta luego. Las notas, porfa. Listo. Bueno, gracias. Chao. Gracias, profe.